Carrizo, profesor corrector, y en quien les habla, Naur Meléndez, profesor guía. Jorge, cuando quieras, tienes 25 minutos para exponer. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Me pueden avisar si se ve la presentación? Sí, Jorge, todo bien. Ya. Sí, Jorge, se ve, todo bien. Voy a comenzar entonces. Buenos días, público presente, en especial a la comisión evaluadora. A continuación les presentaré mi trabajo de título, que lleva por nombre Uso de videojuego educativo para el aprendizaje del patrimonio cultural de Atacama, un estudio piloto. Este trabajo de titulación está presentado en conformidad a los requisitos para obtener el título de ingeniero civil en computación y informática, bajo la modalidad de apoyo a la investigación científica en la línea de investigación de informática educativa. ¿Quién les presenta? Jorge Palma. Mi profesor guía es Naur Meléndez. Como agenda se estructura de la siguiente manera. Primero, una introducción. Segundo, los antecedentes generales de la investigación. Tercero, el trabajo realizado. Y cuarto, las conclusiones y resultados. ¿Qué es un estudio piloto? Un estudio piloto es un estudio pequeño o corto de factibilidad o viabilidad, conducido para probar aspectos metodológicos de un estudio de mayor escala, envergadura o complejidad. En el actual mundo tecnológico está compuesto por las TICs, como un instrumento de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe destacar, dentro de estas TICs, existen los videojuegos educativos, los cuales son materiales multimedia por medio del que se puede aprender uno o varios temas. El juego se asocia a una forma de diversión, pero en el entretenimiento intrínsecamente se aprende, en su desarrollo. El efecto más claro se produce en el aprendizaje digital, es decir, la mayoría de los niños accede por primera vez al universo digital a partir de los videojuegos. La región de Atacama es una de las 16 regiones en que se divide Chile, siendo la cuarta menos poblada y la cuarta más extensa del país, con tan solo 3.8 habitantes por kilómetro cuadrado. Alberga el desierto de Atacama, el más árido del mundo, y posee ricos distritos mineros, el cual posee una historia con un gran patrimonio cultural. El trabajo de titulación tiene como objetivo general desarrollar un estudio piloto para el uso de un videojuego educativo que facilite la construcción de aprendizajes significativos en el entorno patrimonial cultural de Atacama para estudiantes de enseñanza básica. Y los objetivos específicos fueron los siguientes. Primero, seleccionar metodologías de desarrollo factibles de ser aplicada al desarrollo de un videojuego educativo. Segundo, seleccionar puntos característicos patrimoniales, culturales de Atacama, factibles en ser incorporados a la temática del videojuego. Tercero, desarrollar el videojuego que incorpora puntos característicos patrimoniales culturales de Atacama aplicando la metodología seleccionada. Cuarto, evaluar el uso del videojuego educativo para el aprendizaje del entorno cultural patrimonial de Atacama. Y finalmente, difundir los resultados de la investigación. Para verificar los objetivos específicos se obtienen los siguientes resultados. Para el primero, el resultado asociado al objetivo número 1, una metodología de desarrollo para videojuegos factibles de ser utilizada en este trabajo. Resultado asociado al objetivo número 2, puntos característicos patrimoniales culturales de Atacama factibles en ser incorporados en la temática del videojuego. Resultado asociado al objetivo número 3, un videojuego educativo que incorpora puntos característicos patrimoniales culturales de Atacama. Resultado asociado al objetivo número 4, evaluación del uso del videojuego como una herramienta de aprendizaje. Y resultado asociado al objetivo número 5, artículos aceptados en revistas o congresos relacionados con la temática. La investigación es direccionada por la siguiente pregunta de investigación. ¿El uso de un videojuego educativo facilita la construcción de aprendizaje significativo para niños y jóvenes en entornos patrimoniales culturales de la región de Atacama? Antecedentes generales de la investigación. Educación y nativos digitales. Los nativos digitales surgen cuando Prensky escribe el artículo titulado Digital Natives and Digital Immigrants. ¿Pero quién es Prensky?
es un escritor americano y conferente sobre educación. Es más conocido como el inventor y divulgador de los términos que ya di, donde propone una diferenciación entre las personas que habían nacido antes y después de la revolución digital. La propuesta evolucionó y llevó finalmente a identificar a los nativos digitales como aquellos que nacieron y crecieron en tiempos de Internet. Asimismo, existen segmentaciones de las generaciones, marcadas por el avance tecnológico. Entre estas destacan las siguientes: la generación Z y la generación T. La primera de ellas corresponde a los llamados centennials. Su principal característica es que esta generación se siente cómoda con las nuevas tecnologías. La segunda corresponde a la también llamada generación táctil, la cual integra a los nacidos en torno al año 2010. Esta generación se encuentra en pleno desarrollo educativo y presenta uno de los mayores desafíos de la educación. Videojuego como recurso educativo. La tecnología puede convertirse en una gran herramienta para utilizar en las aulas, pues resulta llamativa para los estudiantes y docentes. El uso del videojuego y una metodología gamificada favorecen el aprendizaje y el rendimiento académico. Según App Annie, que analiza el mercado de las aplicaciones, las descargas de los juegos para móviles han aumentado con un incremento del 30% de las descargas semanales de juegos en marzo del 2020, en comparación con el cuarto trimestre del 2019. Dentro de los videojuegos pensados en lo educativo, se encuentran los serious games y los videojuegos educativos. Los serious games están 100% pensados en el aprendizaje, es decir, son simuladores que se utilizan en un entrenamiento de habilidades y o comprensión de procesos, ya sean sociales, políticos, económicos o religiosos. Es decir, en su simulación virtual, permite que los jugadores experimenten una situación sin riesgo. Algunos ejemplos de estos son simuladores de manejo, vuelo o algún deporte. Así su contraparte, los videojuegos educativos mantienen la característica de los videojuegos tradicionales. Estas características son: el desafío. Se debe ofrecer varios niveles de dificultad, así como información oculta y aleatoria. La curiosidad. El jugador debe mantenerse curioso, ya sea de forma sensorial o a través de efectos audiovisuales, o a través de paradojas o información incompleta donde aumente su intriga. Control. Se debe generar sentimientos de elección y poder que contribuyan al aspecto de control de experiencia de aprendizaje. Y por último, la fantasía. Crear un mundo ficticio que de alguna forma se relacione con el material de aprendizaje seleccionado. Esto último es el que se desarrolló dentro del trabajo título, el cual es netamente un videojuego educativo. Trabajo realizado. El primer objetivo específico es seleccionar metodología de desarrollo factible de ser aplicada al desarrollo de un videojuego. Las metodologías de software deben estar adaptadas al desarrollo de los videojuegos, considerando las tres fases: fase de preproducción, producción y postproducción. En la fase de preproducción se desarrolla el diseño conceptual y se definen aspectos no tangibles o poco elaborados, que luego se utilizarán para la especificación y planificación del videojuego. En la fase de producción, el esfuerzo se centra en el diseño y construcción del videojuego, finalizando esta fase con el lanzamiento del producto. En su fase de postproducción, existe la corrección de errores, ajustes y mejoras, proceso de marketing y análisis, sobre todo en los videojuegos comerciales. Dentro de las metodologías estudiadas destacan las siguientes. Metodología Zoom. Entre sus ventajas son: equipos pequeños de 2 a 7 integrantes, proyectos cortos en tiempo, equipos con múltiples disciplinas, equipos que comparten el espacio de trabajo y una gran participación de los clientes. Sus desventajas: requiere una exhaustiva definición de las tareas y sus plazos, exige que los equipos de trabajo cuenten con una alta formación o experiencia. La siguiente metodología estudiada, metodología Waterfall o cascada. Este modelo es simple y fácil de entender y utilizar. Es fácil de manejar debido a su estricta rigidez. Cada fase tiene resultados específicos y un proceso de revisión. En este modelo las fases se procesan y se completaron una a la vez. El modelo de cascada funciona bien para los proyectos muy pequeños que los requisitos se entienden muy bien.
Entre sus desventajas, una vez que una aplicación está en la fase de prueba, es muy difícil volver atrás y cambiar algo que no está bien pensado en la etapa de concepto. Las altas cantidades de riesgo de pérdida de capital. No es apto para proyectos complejos. No se acopla para los proyectos largos y continuos. La siguiente metodología estudiada, metodología XP. Entre sus ventajas son: simplicidad. Propone un proceso de desarrollo simple que funciona acorde a los procesos de codificación. Comunicación. Todos los miembros del equipo están en continua comunicación para que las tareas se realicen de forma muy coordinada. Retroalimentación. Comunicación constante entre el desarrollador, el cliente y el usuario final. Entre sus desventajas, es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto plazo. Altas comisiones en caso de fallar, imposible de prever todo antes de programar, demasiado costoso e innecesario. La siguiente metodología estudiada, metodología Scrum. Entre sus ventajas, al ser iterativo e incremental, se obtienen versiones jugables del videojuego en intervalos regulares de tiempo. Entre sus desventajas, resulta difícil definir la descripción de las funcionalidades del videojuego de forma adecuada. La siguiente metodología estudiada, metodología Hadoop. Apropiada para el desarrollo de videojuegos. Combina prácticas de Scrum, de ahí que la documentación que genera está en correspondencia con las necesidades de desarrollo. Sus desventajas: los artefactos no permiten generar, no representan ni describen adecuadamente un ámbito ingenieril. Como resultado, acá la palabra clave es factible. Debido a ello se selecciona cascada, debido a que este modelo es simple y fácil de utilizar, ya que cada fase tiene resultado específico y un proceso de revisión, donde las fases de desarrollo se procesan y se completan una a la vez. El proyecto es pequeño y bien estructurado, además de que permite un desarrollo individual, siempre que las demás metodologías estudiadas requieren un equipo de desarrollo, y para los fines de este proyecto no son factibles. Quiero recalcar que el modelo de cascada que se ve en la actual diapositiva está dividida en las 3 fases que se deben desarrollar los videojuegos: preproducción, producción y postproducción. El siguiente objetivo: seleccionar puntos característicos patrimoniales culturales de Atacama, factibles en ser incorporados en la temática del videojuego. En este trabajo se seleccionaron 5 puntos característicos patrimoniales culturales de Atacama, los cuales se reparten a lo largo de la región, en especial el recorrido de la locomotora en los tiempos de prosperidad minera de Chile, los cuales son: la estación de ferrocarril de Caldera, que se encuentra ubicada en la costanera de la ciudad de Caldera; la locomotora La Copiapó, es la más antigua que se conserva en Sudamérica, en la actualidad se encuentra en la Universidad de Atacama; los acueductos de Molano, el cual su propósito era transportar agua del río Copiapó hasta una turbina que generaría energía eléctrica para el funcionamiento de la planta faenadora; las chimeneas de Labrar, que son vestigios de la antigua fundición de cobre de Labrar; y finalmente la estación de ferrocarriles de Cachiyuyo, que se encuentra a 60 kilómetros de Vallenar, se relaciona con la fundición de cobre, oro, plata a fines del siglo XIX. Para cumplir, el tercer objetivo, desarrollar el videojuego que incorpora puntos característicos patrimoniales. El objetivo de este proyecto apunta a ofrecer una solución para facilitar el proceso de aprendizaje sobre el entorno cultural de Atacama, denominado Rescue Heritage, el cual su mayor herramienta será el uso de imágenes. Rescue Heritage es un videojuego educativo de plataforma 2D, el cual en su primera versión es desarrollado por el sistema operativo Android, el cual cuenta con lugares patrimoniales seleccionados que forman parte del patrimonio histórico regional de Atacama. El diseño del juego. Para diseñar bien un videojuego, primero se tienen que definir elementos que componen el juego. Segundo, crear conceptos del aspecto del juego. Tercero, definir elementos sonoros, efectos de sonido, ambientación, música, voces, etc. La interacción de las entidades dentro del juego y finalmente la creación de su ficha técnica. Para cumplir con lo ya definido de un videojuego educativo, este debe desarrollarse dentro de la fantasía. Es por esto que Rescue Heritage tiene una historia, la cual se fusiona con los patrimonios de forma que el estudiante se encuentra inmerso en una aventura, a la vez que se relaciona con los patrimonios seleccionados. Esta historia se ve en la presente diapositiva.
La siguiente característica a cumplir es el desafío. Para esto, Rescue Heritage se compone de 5 niveles de dificultad con distintas mecánicas de juego, cuyo objetivo es el de rescatar un patrimonio, el cual, una vez rescatado por medio de la interfaz gráfica, se muestra una breve información, ya sea escrita y narrativa. Los personajes. El personaje principal representa un zorro culpeo, y su nombre es Culpeo. Así sus amigos Aguilucho y la Chinchilla son los amigos que le dan información relevante al personaje principal. Y por otra parte están los enemigos. El golem lanzarrocas, enemigo que patrulla por todo el juego, y el golem, enemigo secuestrador del patrimonio, el cual es el que impide que nuestro personaje principal o héroe pueda rescatar el patrimonio seleccionado. Rescue Heritage se desarrolló bajo el motor gráfico Unity, se programó en el lenguaje C# y fue lanzado para el sistema operativo Android 4.4 en adelante. Esto quiere decir que funciona en todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android en la actualidad. Cuarto objetivo, evaluar el uso del videojuego educativo. El estudio contemplaba recabar información cualitativa entre niños y jóvenes estudiantes de la región de Atacama. El estudio toma como base la siguiente pregunta de investigación. ¿El uso de un videojuego educativo facilita la construcción de aprendizajes significativos para niños y jóvenes en entornos patrimoniales culturales de la región de Atacama? ¿Pero qué es el aprendizaje significativo? Según el teórico estadounidense David Husband, es un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Como ejemplo de esto es que un niño ya ha visto algún animal, pero desconoce quizás su nombre o las características que de él lo componen. Una vez que asocia el concepto con el animal que ya ha visto, existe un aprendizaje significativo. La evaluación se estructuró en la siguiente etapa. Primero, la selección de los usuarios de prueba. Fueron 15 participantes, de niños entre 5 a 12 años de edad. Segundo, el desarrollo de la actividad. La actividad fue de manera remota, por la pandemia que aún nos afecta, y fue con consentimiento de los padres, quienes fueron quienes recibieron e instalaron el videojuego en sus equipos, para luego iniciar con la experiencia de juego. En la última etapa, la evaluación, y luego de terminar la experiencia, recibieron una encuesta para evaluar la actividad del videojuego, logrando obtener una vista general del escenario. Como instrumento de evaluación, la encuesta se dividió en 3 variables. La variable externa. ¿Cuántas horas le dedica a los videojuegos por semana? Para saber el perfil de jugador de cada niño. Como aspecto jugable, ¿valora el grado de habilidad que tiene jugando a videojuegos? ¿Utiliza videojuegos que tengan contenido histórico? Y aspecto pedagógico. ¿Piensas que esta experiencia te ayuda a aprender sobre el patrimonio cultural? ¿Por qué? Ya sea por las imágenes, videojuego, duración del videojuego, entretención, aprendizaje, ejercitó mi coordinación, mejora mi atención, ejercitó la memoria. Una de las preguntas principales, ¿qué patrimonio recuerdas que aparezca en el videojuego? Finalmente, ponle nota a la experiencia. Si tienes que estudiar algún contenido histórico o patrimonial, ¿te gustaría que fuera a través de un videojuego? Y danos tu opinión. Los resultados se arrojaron de la encuesta fueron estos. Los participantes en su mayoría dedican más de 6 horas semanales al uso de videojuegos, con un 53.3% de 6 a 10 horas. Un 13.3% sobre ese número, declarando poseer un grado de habilidad considerable en videojuegos. Asimismo, un 53.3% de los participantes reconocen haber jugado algún juego con contenido histórico, un 33.3% no lo utiliza y un 13.4% no los tiene claro. Los participantes reconocen que la experiencia jugable con Rescue Heritage les ha ayudado a aprender sobre el patrimonio histórico-cultural de la región, con un 86.7% de aceptación. Un 13.3% pone en duda lo aprendido. Respecto a la percepción de por qué aprendieron con Rescue Heritage, las 3 primeras mayorías, pudiendo seleccionar más de una opción, corresponden a
por las imágenes, con un 86.7%, porque aprendo un 80%, y porque ejercitaron la memoria, con un 73.3%. Los participantes logran reconocer mayoritariamente los patrimonios históricos regionales incorporados en Rescue Heritage. Pudiendo elegir más de una opción, los más recordados son la estación de Caldera y la locomotora La Copiapó, con un 93.3% y un 86.7% respectivamente. Y aquí es donde se cumple el aprendizaje significativo. En la actual diapositiva se muestran algunas de las opiniones de los participantes. Como resultado del objetivo número 5, se logró presentar en el Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de la Ciencia y la Computación, el JCC 2020, cuya publicación se encuentra indexada actualmente en la IEEE Explore y en Scopus. Además, los resultados de la investigación fueron difundidos mediante la participación del trabajo título en los siguientes eventos. BG Atacama, como se muestra en la actual diapositiva, y en la línea IRPA de convocatoria Potencia Atacama. Conclusiones y resultados. A continuación se verificará el cumplimiento de los objetivos específicos. Resultado asociado al objetivo número 1. Se seleccionó una metodología de desarrollo para videojuegos factible de ser utilizada en este trabajo. Resultado asociado al objetivo número 2. Se seleccionaron 5 puntos característicos patrimoniales culturales de Atacama, factibles en ser incorporados en la temática del videojuego. Resultado asociado al objetivo número 3. Se desarrolló un videojuego educativo que incorpora puntos característicos patrimoniales culturales de Atacama. Resultado asociado al objetivo número 4. Evaluación del uso del videojuego como una herramienta de aprendizaje. Y resultado asociado al objetivo número 5. Artículos aceptados en revistas o congresos relacionados con la temática. Rescue Heritage sirve para mejorar el aprendizaje sobre el patrimonio cultural regional de Atacama, apoyando a la docencia como una herramienta innovadora y estimuladora para los niños y jóvenes estudiantes. Por parte de la estadística, se concluye que los niños y jóvenes se sienten motivados a tener más actividades de este tipo, donde su concentración se vuelve inmersiva, se divierten y al mismo tiempo aprenden intrínsecamente. Los videojuegos entregan un escenario idóneo para que los estudiantes aprendan sobre algún tema determinado, ya que estos de cierta manera reducen la abstracción para asimilar nuevos conceptos. Finalmente, los trabajos futuros se enmarcan en la incorporación de nuevos niveles en el juego, un mayor número de casos de estudio y poder ampliar la investigación incorporando un tratamiento estadístico de la información recolectada, así como nuevas variables que permitan medir, entre otras cosas, la aceptación tecnológica de la herramienta mediante la aplicación de algún modelo ad hoc como TAM o UTAU. Muchas gracias por su atención. Esta fue mi presentación. Ahora doy paso a las preguntas o dudas que se generaron a través de esto. Gracias, Jorge. A continuación daremos inicio a la ronda de preguntas por parte de la Comisión Evaluadora. El primero en hacerlo será Andrés Alfaro, corrector. Andrés, cuando quieras. Bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo, felicitarte, Jorge, por llegar a este momento. Es un gran logro, de verdad. Muchas gracias. Tengo 3 preguntas. La primera, ¿qué fue lo que más te costó en el desarrollo de un videojuego? Entendiendo de que en el departamento no hemos entrado quizá en esta materia. No sé si quieres que te la haga de a una o te doy las 3 al tiro. De alguna mejor. Ya, esa es la primera entonces. ¿Cuál fue lo que más te costó? Lo que más me costó fue desarrollar, o sea, programar en sí, porque siempre en la carrera estamos acostumbrados, no sé, a desarrollar una aplicación o un sistema, pero un videojuego es más dinámico,
porque existe contenido audiovisual que está en constante movimiento y además tiene que funcionar al momento, no es algo que solamente procese datos o cosas similares. Eso fue uno de los que más me costó en el desarrollo. Claro, pero en esta parte del tiempo real que necesita el juego, bien. Claro. Segundo, ¿cómo pensaste la historia? ¿Por qué el zorro fue el bueno? ¿Por qué el golem el malo? Más que nada, ¿cómo te la imaginaste? Bueno, ahí tengo que decir que tuve un poco de apoyo de VG Atacama, me estuvo apoyando en el proyecto igual. Eh, bueno, me lo imaginé, primero el concepto fue embarcar todo en la región. Entonces busqué la historia que comprendiera esto de los patrimonios y obviamente tienen que tener enemigos. Lo que no dije, creo, en la presentación, los golems se separaban en golems elementales, que eran lo que afecta al patrimonio, cómo lo desgasta. Por ejemplo, habían agua, smoke, etc. Y los personajes principales tenían que ser de la fauna principal y características de la región. Ya, bien, bien, bien. Y lo último, bueno, no es que me faltó, pero me hubiera gustado quizás que se desarrollara un poquito, o por qué no se desarrolló el concepto de gamificación. Yo lo leí en la tesis, lo habré leído una o dos veces, pero acá, entendiendo de que la gamificación es prácticamente eso, es aprender jugando. Claro. Claro, no lo tomé en los antecedentes generales de la investigación. Quizá ahí faltó un poco la definición de gamificación. Pero lo que se centraba más el estudio era en el aprendizaje significativo. Ya, Perdón. vale. Bien, muchas gracias, Jorge. Por mi parte, no, no tengo no tengo ninguna pregunta más. Ok, Andrés. Dante, tu turno. Ok, bien, felicitaciones Jorge por la instancia final de tu formación. Tengo dos o tres preguntas. La primera tiene que ver con el el instrumento de la encuesta que aplican al final para poder confirmar hipótesis. ¿Qué amenazas a la validez de ese instrumento le ves tú que puedan haber influido en el sesgo de las respuestas? Bueno, la amenaza mayor fue que fue de manera remota. Por lo tanto, los niños se encontraban con los padres y no existía una de las variables principales que es cuando se hace investigación, que es la observación de los participantes. Ahí no había cómo hacerlo. Entonces, ahí puede ser que los niños siempre hayan tenido ayuda de sus padres durante todo las pruebas, por así decirlo. Yo creo que esa fue una de las amenazas más importantes. No estar ahí físicamente, pero se entiende que es por la pandemia. ¿Y crees tú que habrán respondido en algunas de ellas un poco comprometido? Es decir, algunas preguntas de las cuales ellos no quisieron mostrar, digamos, deficiencia, sino que como son pequeños, niños todavía, pues a veces responder de que dedicaron menos tiempo o que no aprendieron parece que fuera negativo y por lo tanto nunca van a contestar eso. ¿No crees tú que eso puede también ser una fuente de sesgo? Sí, puede ser, pero por ejemplo, en lo que respecta la mayor cantidad de respuestas, y como eran niños que también son de acá, de Copiapó y de la zona, eh, lo que mayor elegían es lo que yo creo que ya veían, o sea, lo que es la estación de Caldera y la locomotora La Copiapó. Yo creo que no debe existir muchos niños que no reconozcan eso. Ahora la importancia era de que, ok, lo vieron, quizá un par de veces, pero no sabían de qué se trataba, ni qué existía, ni la historia detrás de eso. Y eso es lo que apuntaba el videojuego y el estudio.
que asociaran nuevos conceptos y aprendieran a través del videojuego cosas que ellos veían quizá diariamente. Vale. Otra pregunta tiene que ver con el tema metodológico del desarrollo. Cuando tú seleccionaste el modelo, extrañamente, a mi gusto, elegiste un modelo tradicional, ¿ya? Uh-huh. Respecto a otros que parece que fuesen más ágiles y que por lo tanto pudiesen pensar que son más adecuados para un tipo de problema más emergente, ¿sí? ¿Cuál crees tú que son las razones principales para que no pudieran haberse utilizado cualquiera de los otros dos modelos o metodologías, sin considerar, por supuesto, los baremos que le diste por temas de dificultad para aprendizaje y eso, suponiendo que tú hubieras manejado bien las tres metodologías? ¿Cuál podrías haber utilizado las otras o por qué no? Las demás metodologías son muy utilizadas, separando lo que es el desarrollo de mi trabajo, son muy utilizadas en la industria de los videojuegos. Al ser ágiles tienen que probar rápidamente los prototipos para ver si va a funcionar o no va a funcionar y van a tener ganancias monetarias respecto al desarrollo. Pero en mi caso era distinto, porque mi videojuego es pequeño, es acotado. Solo eran 5 niveles y por lo tanto lo que mejor me adecuaba era ir avanzando etapa por etapa. Además que las demás metodologías se necesita un equipo de desarrollo. Yo no podía contar con ese equipo de desarrollo porque para realizar este trabajo de título tenía que ser desarrollo individual, sí o sí. Por lo tanto, la más factible para este desarrollo de este trabajo es Cascada. Además que, como dije, tienen que ser las metodologías adecuadas al desarrollo de videojuegos, y el desarrollo de videojuegos se separa en las fases de preproducción, producción y postproducción. Por eso las metodologías también fueron acotadas. Vale. Entre los parámetros que consideraste, hay un par que dice consideraciones de software y consideraciones de hardware, y valoraste todas igual, a todas las metodologías con el mismo valor, con el mismo baremo. ¿A qué te refieres con eso? De hardware es que al momento de desarrollar no se piensa el tiro en el tipo de dispositivo, pero eso es más como para el desarrollo de videojuegos de PC o, ¿cómo decirlo?, de computadora. En el desarrollo de dispositivos móviles eso es totalmente distinto, porque se selecciona al tiro el sistema operativo al que uno quiere desarrollar y se potencia el desarrollo hacia ese sistema operativo. Por ejemplo, se seleccionó Android por ser el más dinámico, porque el iOS es como, quizás no mucha gente tiene un iPhone en sus manos. Es más que nada, se desarrolla hacia el sistema operativo cuando es de desarrollo móvil. Y por eso que los criterios fueron parecidos. Uh-huh. Y respecto a las pruebas, ¿cómo pudiste hacer el cotejo de los casos de prueba, si tenían completitud respecto a las posibilidades del juego? Tú te diste los casos y los presentaste a los stakeholders, a los chicos, o tú mismo validaste Las pruebas antes de la investigación. Claro, las pruebas del juego. Sí. Claro, las pruebas se dividieron en primer lugar
se le llama. Según la metodología, teníamos las pruebas alfa, en la cual se testeó en sí cómo funcionaba el videojuego, o sea, su desarrollo. Ahí se corrigieron errores de codificación. ¿Cómo las testé? Utilicé gente, informáticos, por así decir, el cual probaron el videojuego y realizaron el testeo. Y me hicieron saber si habían errores de código. Y para las pruebas beta, se analizaron las pruebas de jugabilidad. También fueron pruebas pasadas no por los niños, sino que por personas adultas, quienes observaron y probaron que el videojuego corriera en su plenitud antes de ser evaluado por los niños. Vale. Gracias, Jorge. No tengo más preguntas, Naur. Ok, Dante, bueno, casi me dejaste sin preguntas, así que, Jorge, ¿cómo ves tú el desarrollo de este trabajo en base a lo que define tu perfil de egreso? ¿Cómo se puede considerar bueno, el perfil profesional, o estarías desmarcado hacia otro ámbito? El perfil profesional del ingeniero civil en computación informática se destaca por una formación orientada en el desarrollo de la innovación y se entrega la herramienta necesaria para construir el desarrollo de nuestra región. Es ahí donde marca el trabajo título. ¿Por qué? Porque se creó una herramienta innovadora, e incluso dentro de la carrera, porque por lo que yo sé, nadie ha desarrollado un videojuego. Y contribuye a la región de una manera de tratar de mostrar ciertos lugares o sitios patrimoniales hacia afuera. También como trabajo futuro me gustaría enmarcar este videojuego y quizás crear uno más turístico, por así decirlo, donde muestre toda la región. Cosa de llamar gente de afuera hacia la región. Por lo tanto, creo que el desarrollo de este trabajo se junta muy bien con el perfil profesional. Ok. Jorge, y mi última pregunta, tú en este caso eres el segundo estudiante que se está titulando por esta modalidad de apoyo a la investigación. Primero fue Carlos. ¿Qué ventajas ves en tu formación como profesional al haber incurrido en esto versus una memoria más tradicional? Como ventaja, puedo decir que mi trabajo fue bastante extenso, ya que se separó en dos áreas, una de desarrollo y otra de investigación. Como ventaja me vi en un gran desafío, pero se aprendió en el desarrollo. Lo malo es que lo negativo es que se alargó demasiado, pero me gustó tener este desafío. Y lo último, ¿la pandemia te hizo hacer algún cambio? Sí. Bueno, la pandemia me afectó totalmente en la cantidad de participantes del estudio. En primer lugar, se tenía pensado trabajar en colegios, llevar equipos móviles con el videojuego instalado y tomar un mayor número de participantes y de distintas edades, o sea, distintos cursos y distintos colegios. Sin embargo, la pandemia me acotó todo eso y no se pudo realizar ninguna actividad parecida. También costó seleccionar a las personas que hicieran la prueba del videojuego. Ok, Jorge, yo no tengo más preguntas.
Bueno, en este momento tendríamos que pasar nosotros a deliberar. Voy a hacer una nueva sesión para que se unan Dante y Andrés, y el resto se queda acá mientras nosotros deliberamos. Espérense que mi internet está un poquito lento. En el chat está el link, Dante, Andrés, Ahí está, sí, ¿sí? ¿Lo viste? sí. Vale, entonces nos vemos allá. Sí.
Estamos, ¿Volvimos? por eso sí. Ya. Bueno, Jorge, la comisión ha deliberado. Me es grato entregarte la noticia que has obtenido una nota de tu exposición de un 6,5, lo cual sumado a y promediado con tu nota de documento escrito que es un 6,1, te da una nota final de un 6,3, y de acuerdo con esto has aprobado tu examen de titulación y obtenido el título de ingeniero civil en computación e informática. Como profesor guía es un orgullo haberlo hecho, haber trabajado contigo. Fue un trabajo arduo que tuviste que realizar, sobre todo en el periodo que estuve enfermo y quedaron solos con Carlos. Pero bien, bien, bastante muy satisfecho y sobre todo con el producto final que logramos. No tengo nada más que decir, más que felicitaciones y bienvenido al mundo, colega. Muchas gracias. Andrés. Sí, felicitaciones, Jorge. De verdad, un aplauso a la distancia, es un largo camino y este es uno de los que, un punto cúlmine. No obstante, importante mencionar que hay que seguir aprendiendo, que eso nos obliga a seguir avanzando, así que adelante, de verdad, felicitaciones. Gracias, Andrés. Jorge, también me sumo a las felicitaciones, un largo camino y bueno, nunca termina este camino porque es solamente una parada y luego tienes que continuar desarrollándote como profesional, así que enhorabuena y